Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque como cada semana nos das un tiempo para aprender de ti, para estar contigo, te pido por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y enseñándonos y queremos crecer en conocimiento tuyo, Señor, en verdadero conocimiento tuyo, para poder darte gloria a ti, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. En el nombre de Jesús ponemos este seminario en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, chicos, entonces, eh, esta semana quiero hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis hacia el tema de lo que estábamos viendo de cómo leer e interpretar la Biblia, porque creo que hay algo muy importante que tenemos que entender antes de querer leer la Biblia o de querer entenderla o de querer interpretarla, ¿vale? Porque yo les puedo traer aquí todas las reglas de hermenéutica y decirles cómo es que se interpretan los textos bíblicos y que si los textos poéticos que hay en la Biblia, porque hay algo que tengo que poner como base antes de ir para allá, ¿ok? Algo que les va a ayudar mucho, yo espero, en el nombre del Señor. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos recordar es que la Biblia es un libro diferente, es un libro completamente diferente a todos los libros que conocemos en el mundo, ¿ok? Es un libro completamente único. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado divinamente, es un libro que vino directamente de Dios, ¿ok? Es la conexión que Dios nos ha dado para poder conocerlo, para escucharlo, para saber toda su historia y para también nosotros saber cuál es nuestra parte dentro de esa historia. Entonces, es un libro inspirado divinamente. Es un libro santo y cuando digo santo me refiero a que es un libro perfecto. Pero bueno, la palabra santo simplemente significa algo que es consagrado, es decir, algo que es separado. ¿Para qué? Separado para un propósito específico. ¿Y de qué lo separa Dios? De las cosas que no son santas, ¿ok? De las cosas que son para Él, podríamos decirlo, inmundas, ¿ok? Entonces, es un libro santo. Es un libro infalible, es decir, no contiene errores. La Biblia no tiene un solo error. Podrá haber partes donde parezca que hay errores o pareciera que hay contradicciones, pero no las son. Son paradojas que se pueden reconciliar. Es un libro que no contiene un solo error. Por lo tanto, es un libro veraz, es un libro en el que podemos confiar 100%, ¿ok? Y tenemos evidencias, el Señor es muy bueno y no nada más nos dijo, crean en mi palabra, sino que tenemos muchísimas evidencias que demuestran que el libro de Dios no está cambiado a través de los tiempos, también demuestra que lo que dice es verdad. Entonces, tenemos diferentes evidencias. Es un libro trascendente, trascendente en el tiempo, porque fue útil cuando se escribió, fue útil hace 1000 años y sigue siendo útil en nuestra época y seguirá siendo útil hasta que Cristo regrese. Así que es completamente un libro trascendente, deja huella. Y es un libro autoritativo. Nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, y lo podemos tomar como autoridad para guiar nuestras vidas. Y es suficiente. Si el único libro que existiera en la tierra fuera la Biblia, ustedes no necesitarían leer absolutamente ningún otro libro. La Biblia es completamente suficiente para enseñarnos cómo vivir, para decirnos lo que necesitamos, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacer. Todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en la Biblia, ¿ok? Ahora, por todas estas razones es que no podemos tratar a la Biblia como cualquier otro texto que haya sido escrito por un humano, ¿ok? Entonces tiene que ser un libro visto completamente aparte, ¿ok? Yo no digo que no haya valor en los libros escritos por los humanos, que podríamos separarlos entre libros mundanos y libros que nos acercan a Dios, pero no, de ninguna manera podemos compararlo con la Biblia, ¿ok? Ahora, es por esto que hay un peligro muy grande, ¿ok? Fíjese lo interesante que nos dice Eclesiastés 12:12. Esto lo escribió el rey Salomón y dice así: además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Leer demasiado causa fatiga.
Y no nada más fatiga aquí física, sino aquí estamos hablando de una fatiga mental, de una fatiga espiritual también. Es como ponerse un yugo encima. Y no nada más me refiero a todos los libros del mundo, ¿verdad? Sino me refiero ahora que tenemos tanta información a la mano con un clic. Con el dedo tenemos el mundo y toda la información a nuestros pies. Pero ¿qué pasa? Que no toda esa información viene de Dios, que no toda esa información es benéfica. Y cuando se encuentra en una encrucijada con la palabra de Dios, ahí puede llevarnos por un camino equivocado. Aparte, Salomón dice esto también. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y yo creo que aquí Dios de alguna manera nos quiere hacer entender que Él nos va a ir dando conocimiento, de alguna manera que nos va a ir protegiendo para que ni nos cansemos ni nos fatiguemos con tanta información y para que no suframos, para que no estemos con tanto agobio de todas las cosas que conocemos, porque obviamente no nada más hay cosas bonitas, ¿verdad? Todas las cosas terribles que hay en el mundo, cuando nos damos cuenta de ellas, empieza uno a agobiarse realmente. Y eso Dios nos lo quiere evitar, por eso nos da este tipo de consejos. Ahora, cuando nosotros también leemos muchísimo, cuando nosotros también obtenemos información de todos los lados, ya sea del internet, del YouTube, de los libros, de donde sea, Satanás puede utilizar eso como una puerta y una puerta a la confusión. Podemos empezar a sentirnos confundidos. ¿Esto es verdad o esto es verdad? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué no dice esto? Y entonces eso nos va a causar sufrimiento y estrés y no nos va a permitir escuchar la voz de Dios ni nos va a permitir ser guiados, ¿ok? Yo lo que les recomiendo de ahora en adelante, antes de buscar cualquier tipo de información, ya sea leer o ver cosas en internet, hasta una serie de televisión, lo que sea, antes de buscar, escuchar, ver o leer cualquier cosa, traten de orar, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que los guíe para que sea el Espíritu Santo quien elija lo que ustedes necesitan para su crecimiento. Estamos en un tiempo en el que ya no podemos perder literalmente el tiempo en cosas que no nos van a sumar al propósito que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico en esta vida, tenemos una asignación. Dios nos ha hecho nacer en este tiempo, en este lugar, y nos ha puesto para una asignación específica. Es un propósito divino. Y cuando nosotros hacemos cosas que no le suman a ese propósito, literalmente estamos perdiendo el tiempo y no vamos a poder lograr los resultados que Dios espera y quiere de nosotros, ¿ok? Por eso es que sean selectivos. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque esto es súper importante. Sin Cristo no podemos hacer nada, ¿ok? Cuando alcanzamos metas, sueños, propósitos personales, cuando tenemos éxito en el mundo de acuerdo a los estándares del mundo, entonces no importa qué tan alto hayamos subido, no importa lo que hayamos alcanzado, en el terreno espiritual somos considerados como árboles estériles. Y esto es por no haber estado unidos a la vid que es Cristo. Y lo repito, cuando no estamos haciendo cosas que van con el propósito de acuerdo al Señor, estamos siendo estériles. ¿Y saben qué hace Dios con los árboles estériles? Al fin de los tiempos, Él los corta, porque no sirvieron para nada, no le dieron el fruto que Él esperaba. Ahora, lo que se logra con sacrificios aquí en la tierra, porque yo me puedo esforzar, yo puedo tener disciplina, yo puedo querer hacer muchas cosas y tener éxito realmente, puedo tener muchos títulos, puedo tener mucho dinero, puedo tener lo que yo quiera, lo que yo sueñe en el mundo, pero si eso está alejado de Jesús, si eso no va enfocado a los propósitos que Dios tiene para mí, todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Y todo lo que se quede en la tierra va a ser pasajero y el cielo no lo reconoce. Eso no tiene una trascendencia eterna. Y los propósitos de Dios para nosotros son propósitos que tienen una trascendencia eterna. No nada más son para esta vida.
Los propósitos de Dios para nosotros comienzan aquí en esta vida, es como un tipo de preparación. Y cuando llegamos a la eternidad, ahí es cuando se van a desarrollar completamente. Pero todo lo que hacemos aquí en la tierra sin Cristo, el cielo no lo reconoce. Así que yo me puedo leer 1000 libros, pero si esos libros no le suman a mi propósito y al contrario me alejan del propósito, me hacen creer otras cosas, pues entonces estoy frita. Por eso es que no debemos perder nuestro tiempo en cosas que no tienen relevancia eterna. Y para que ustedes tengan discernimiento, antes de hacer algo, tienen un libro que les gusta, oren, Espíritu Santo, ¿tú crees que esto va de acuerdo a mi propósito? ¿Te parece bien? ¿Te gusta este libro para mí? Y ya el Espíritu Santo, el Señor, se los va a hacer saber de alguna manera. El Señor le encanta dar señales. Nosotros podemos pedir señales y el Señor tengan por seguro que les va a dar señales para que sepan ustedes lo que hacer y lo que no hacer. Porque el Señor lo que quiere es su bienestar. El Señor lo que quiere es que ustedes estén bien. Tiene planes de bienestar para ustedes, ¿ok? Entonces, que esto se empiece a hacer una costumbre, un hábito. A lo mejor estas palabras que les estoy diciendo son como que, ay, demasiado fuertes, ¿no? Y a lo mejor pegan un poquito el ego, pero yo se las digo con todo el amor del mundo, porque es lo que he aprendido en todos los años que tengo de conocer al Señor, y puedo ver los beneficios de esto, porque es algo que yo hago. Ahora, antes de leer la Biblia, antes de querer interpretarla y aprender de hermenéutica, tenemos que analizar bien nuestras propias intenciones, nuestros propios motivos para leer la Biblia, ¿ok? Porque de eso va a depender si yo tengo la interpretación adecuada o no. Por ejemplo, yo antes de convertirme, un poquito antes de convertirme, de conocer a Dios, mi motivación para leer la Biblia es que yo estaba pasando por un momento difícil. Yo vivía yo llegué a vivir a Turquía, yo vivía con gente nueva, era una cultura completamente nueva, un nuevo idioma, estaba rodeada de otra religión, yo no tenía amigos y el choque cultural fue demasiado fuerte para mí. Y como yo estaba pasando esos momentos difíciles, llegó un momento en el que yo odiaba todo. Yo no quería vivir aquí, yo no quería saber nada de Turquía. Y entonces una chica me regaló una Biblia y entonces la Biblia la comencé a leer como que, quiero encontrar una salida a mis problemas. Entonces, la siguiente motivación es que, bueno, comencé a leer la Biblia y me empezaron a gustar algunas cosas. Ay, pues es muy lindo lo que dice la Biblia acerca del amor. El amor es paciente y bondadoso y no se enoja fácilmente. Uy, pues qué bonitas cosas dice la Biblia. Bueno, seguí leyendo y de repente empecé a confirmar, entre paréntesis, creencias que yo ya tenía, porque en esa época, cuando yo había llegado a Turquía, yo tenía unas ideas como de tipo nueva era. Por ejemplo, yo creía en la reencarnación y en el karma y esas cosas. Y cuando yo leía la Biblia, yo, en mi mente yo decía, pues la interpretación que yo quería darle, ¿verdad? Mira, mira, Jesús dice esto, segurito que existe la reencarnación. Sí, 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 está hablando de la reencarnación. Pero pues yo, esa era mi intención, tratar de confirmar las creencias que yo ya tenía. Hasta que mientras yo leía la Biblia, entonces entendí el sacrificio de Cristo. Y es cuando yo entendí cuánto me amaba Dios y cómo me había mostrado ese amor de la manera más extraordinaria con su sacrificio. Y estas otras motivaciones, estas otras intenciones que yo tenía eran equivocadas. Yo así no iba a llegar a ningún lado, yo así no iba a poder entender la Biblia correctamente. ¿Saben cuándo pueden empezar a entender la Biblia? ¿Cuándo Dios les va a dar realmente el entendimiento para interpretarla? Cuando ustedes realmente comprendan con profundidad el sacrificio que Jesús hizo por ustedes. Ese amor que Dios demostró en la cruz para que ustedes no murieran, eso no se compara con, eso no, eso es inexplicable. Y cuando uno entiende ese amor, cuando uno siente todo el amor del Señor y cuando uno se arrepiente de los pecados, porque nosotros fuimos la causa de ese sufrimiento, ahí es cuando el Señor empieza a abrir puertas del conocimiento y nos empieza a llevar por un camino. Así que ustedes tienen que asegurarse primero, ¿para qué quieren leer la Biblia? ¿Para qué quieren entenderla? ¿Para qué quieren interpretarla? De verdad,
quieren conocer al Dios que los ha salvado a ustedes? ¿O es porque están pasando por un problema? ¿O es porque les gustan las cosas que dice la Biblia, a lo mejor aquí o allá? ¿Cuál es esa motivación? Si ustedes no tienen la motivación adecuada, si ustedes todavía no conocen a Cristo, no han entendido el peso que tiene su sacrificio, entonces va a costar un poquito más de trabajo y probablemente vamos a caer en falsas doctrinas o en malas interpretaciones. Ujú. Proverbios 2:6 nos dice así, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Todo el conocimiento que ustedes puedan necesitar, todo el conocimiento que ustedes puedan obtener de aquí en la tierra, el Señor lo tiene. Y cuando entendemos de verdad el sacrificio de Cristo y tenemos la profunda convicción de cuánto nos ama, es cuando empezamos a recibir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero esto va a ser poco a poco, porque claro, nos enamoramos de Dios y bueno, Él me ama y ahora yo lo amo y quiero conocerlo y quisiéramos saber todo de la noche a la mañana. Pero también ahí el Señor nos enseña paciencia y nos va a ir dando conocimiento poco a poco. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 26 años. Eso fue en el 2006. Estamos en el 2024. Eso quiere decir que tengo 18 años de conocer al Señor, de comenzar mi camino. ¿Y hasta cuándo me empezó a usar para enseñar su palabra? Apenas hace 3 años. Entonces, ¿cuántos años se tardó el Señor en entrenarme, en enseñarme su palabra para que yo pudiera llegar hasta el lugar a donde estoy ahora? Y esto ha sido una transformación literalmente metamorfótica. Es una metamorfosis lo que hace el Señor con nosotros. De hecho, la palabra metamorfosis es la palabra que utiliza Pablo para describir que somos transformados a la imagen de Cristo. Es completamente algo diferente. Comenzamos así y nos vamos transformando a través del tiempo, a través de la palabra, ¿ok? Y una de las cosas que el Señor me hizo ver es que el aprendizaje, por ejemplo, de las doctrinas toma tiempo. Y para eso Dios prepara nuestra mente y nuestro corazón, porque si nos dijera las doctrinas todas desde el principio, muchas no las aceptaríamos y dejáramos de seguirlo o dejaríamos el evangelio, seguramente, porque se nos harían como cargas locas o, ay, estás exagerando o qué radical eres. Sino Dios toma su tiempo y va, mira, en ese tiempo va preparando nuestra mente y nuestro corazón. Así como cambian las mariposas, así Él nos va transformando y cuando estamos listos para recibir algo nuevo, entonces el Señor lo deposita en nosotros. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo no guardaba el sábado, yo empecé a guardar el sábado apenas hace 4 o 5 años. Yo no lo guardaba desde el principio. Yo no creía que el sábado era el día del Señor. Pero eso no me alejó del Señor, simplemente es que mi corazón no estaba listo para recibir esa información. Lo mismo con la doctrina del cielo y del infierno. El Señor tuvo un tiempo para revelármelo, o la doctrina de la Trinidad para realmente entenderla y comprenderla. Se tomó un poco de tiempo, pero el Señor sabe sus tiempos. Así que si no entienden algo, si no entienden, no permitan que Satanás los confunda, ustedes buscando información por todos lados. No, oren al Señor, tengan calma y esperen a que Él mismo les muestre pues su conocimiento, ¿ok? Miren, la primera los Corintios 3:18 dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a saber sabio. Y esto lo dice Pablo porque el conocimiento del mundo que no tiene a Cristo es realmente sin valor, no tiene valor delante del Señor, porque se va a quedar aquí. Una de las cosas que utiliza el Señor para hacernos tener conocimiento también es ir poquito a poco matando nuestro ego, porque cuando tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, yo tengo una maestría en educación, ¿verdad? Tengo una maestría en educación. Yo me podría sentir, oh, yo soy la super maestra, por eso estoy aquí enseñándoles, por eso trabajo como maestra y tal, pero el Señor aquí dice, si ustedes se creen sabios según el mundo, pues, ok, háganse ignorantes para que el Señor les dé su conocimiento. Entonces, perdón, todo el conocimiento que necesitamos viene de Dios, ¿ok?
Ahora, Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Eso también requiere de ir matando nuestro ego y esto no es algo fácil. Cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos, eh, pues sí, de alguna manera estudiando mal la palabra del Señor, tenemos que ser humildes y aceptar consejos, aceptar corrección. ¿De quiénes vamos a recibir corrección y consejos? Pues generalmente el Señor pone pastores, pone líderes, pone maestros sobre su pueblo y Él sabe lo que esas personas necesitan. Entonces, si tienen un pastor, si tienen un líder, hablen con ellos, tienen preguntas. Aquí estoy yo también con el amor del mundo. Vamos a ayudarlos y a guiarlos. No tienen por qué confundirse, ¿ok? Ahora, esto que voy a decir es súper importante porque si ustedes quieren saber si realmente están entendiendo la palabra de Dios, si realmente la están interpretando de la manera correcta, es muy fácil con este criterio. Lo que yo entiendo, lo que estoy entendiendo, lo que estoy interpretando, ¿me acerca más a Dios? ¿Me hace conocer más al Señor? ¿Me hace amarlo más? Si eso me acerca a Dios, si me hace amarlo más, entonces probablemente estoy entendiendo, estoy interpretando la palabra correctamente. ¿Me enseña a amar a los demás? Las doctrinas que estoy aprendiendo, la interpretación que yo le estoy dando a la Biblia, ¿me está enseñando a amarle a los demás? ¿Me está poniendo un deseo de querer amar a las demás personas? ¿O sigo criticando? ¿O sigo, ay, no, no quiero estar con esa persona? ¿Qué sé yo? ¿Los enseña a amar a los demás? ¿Les da poder para perdonar? ¿Ustedes sienten que pueden perdonar a las personas cuando los ofenden? Si es así, probablemente están en la interpretación correcta. ¿Me transforma día con día? Estoy siendo mejor persona cada día. Entonces es un signo de que estoy realmente entendiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. ¿Me ayuda a matar mi ego? ¿Me estoy volviendo más humilde cada día? ¿Sé pedir perdón? Perdón. ¿Me da el deseo de obedecer a Dios? ¿Quiero conocer sus mandamientos? ¿Quiero obedecerlo? Santiago 1:22. ¿Puedes leer, ma? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Esto es súper importante. Hay gente que puede conocerse toda la Biblia, saberse todas las doctrinas y todas las reglas de hermenéutica y las interpretaciones, las traducciones, pero si no ponen en práctica, si no están siendo transformados, lo único que están haciendo es engañándose a sí mismos. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no nada más escucharla. ¿Ok? Santiago 3:17 dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Todas estas características se reflejan en mis acciones. Si yo estoy reflejando todo esto, quiere decir que estoy interpretando bien, que estoy entendiendo la palabra del Señor, que la palabra del Señor me va a transformar, me va a hacer una persona paciente, pacífica, respetuosa, dócil, voy a tener compasión de las personas, voy a dar buen fruto, voy a ser imparcial y voy a ser honesta, voy a ser sincera. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Lo mismo dice Santiago aquí. Si somos sabios, y de verdad estamos entendiendo e interpretando la palabra del Señor correctamente, lo vamos a demostrar con una buena conducta y mediante obras hechas con una actitud humilde. Amén. Job 28:28 dice, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es inteligencia. Aquí Job nos está diciendo que debemos temer al Señor
Y que eso es ser sabio. Cuando uno se aparta del mal, cuando uno teme al Señor y se aparta del mal, eso es ser inteligente. Y esto no es sabiduría del mundo, es sabiduría divina. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La gente que no quiere conocer a Dios, la gente que desprecia la palabra del Señor y desprecia la disciplina, pues son gente necia, son gente que realmente no tiene conocimiento y si tienen conocimiento del mundo, aquí se va a quedar. Entonces no van a ir muy lejos. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Quieren entender todos los secretos del Señor? ¿Quieren entender sus doctrinas? ¿Quieren aprender a interpretar su palabra? Entonces, pídanle al Señor que les dé sabiduría, porque ustedes quieren conocer a Cristo, el Cristo que los salvó. Ustedes aman a Dios. Entonces, por amor a Él es que el Señor revela cosas. Y por último, quiero terminar con esta escritura, Efesios 1:17, que es la misma oración que yo quiero hacer por ustedes, la oración que hizo Pablo por todos nosotros. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Lo que Dios quiere es que conozcamos mejor a Dios. Y esa es la motivación, esas son las intenciones que Dios espera de nosotros para poder revelarnos todos sus secretos. Quieran conocer al Señor. Es un Dios maravilloso, es la persona más maravillosa de todo el universo. Bueno, no hay palabras para describir a nuestro Dios. No tiene comparación. Y conocerlo, de verdad que no hay más placer que conocer al Dios que nos ha dado la vida y nos ha salvado y nos ha dado vida eterna para poder disfrutar esa vida eterna a su lado. Hay un salmo que me encanta que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Eso es mi deseo para ustedes, que Dios sea todo para ustedes y puedan tener una trascendencia eterna. Sí, amén. Así que piensen en esto, mediten en esto y entonces sí, ya la próxima semana vamos a seguir interpretando ahora sí el libro de Génesis. Amén.